que me gustaría charlar y poder reflexionar y pensar con ustedes en la mañana de hoy. Las idas y vueltas del gobierno argentino en política o en materia de política internacional. Creo que no conocemos en profundidad, o al menos no sabemos, cuál es la idea del presidente de la Nación, de Alberto Fernández. Ni siquiera te digo ya del gobierno argentino o del Estado argentino, frente a determinadas situaciones, cómo nos paramos frente al mundo. Muchas veces cuando vos preguntás por Uruguay, vos tenés una visión de cómo se para Uruguay frente a determinados temas o frente a determinadas situaciones a nivel mundial, que te pueden gustar o que puedes compartir o que no puedes compartir, pero vos más o menos vas entendiendo su visión. Lo mismo te pasa con muchos otros países, por ejemplo con Brasil. Y esto a Argentina le cuesta mucho. Es decir, desde Perón a esta parte, siempre con Perón hablábamos de la tercera posición, obviamente que por una cuestión histórica no queríamos involucrarnos en la guerra, o al menos Perón no quería involucrarse en la guerra europea, y le costó mucho a la Argentina dejar de ser ese país neutral para pasar a declararle la guerra al eje. Prácticamente la guerra al eje se le declaró en la finalización de la guerra, y bueno, muchos dicen que Perón tenía cierta simpatía y por eso no lo declaraba, otros dicen que en realidad no tenía simpatía, sino que era una cuestión netamente económica que Perón entendía y que manteniéndose neutral podía hacer negocios también con el eje. Yo no sé si eso está pasando hoy o no. Yo creo que más allá de los negocios que hacemos con China, los negocios, por ejemplo, que hacemos con Rusia, no son tan importantes económicamente hablando. Son más importantes los negocios que hacemos con Europa, los negocios que hacemos con Brasil, por supuesto, y los negocios que hacemos con Estados Unidos. Sí, con China tenemos una buena relación y una sintonía comercial, pero yo me pregunto cuál es la relación o cuál es el pensamiento del gobierno argentino frente a determinadas cosas. Estados Unidos está organizando lo que es la Cumbre de las Américas, que obviamente se organiza de forma rotativa en cada uno de los países. Este año le tocó a Estados Unidos, y Estados Unidos, como país anfitrión, tiene el derecho de invitar a los países que cree que tienen que participar en esa cumbre. Estados Unidos, a través de su presidente Joe Biden, decide no invitar a 3 países de la América. Uno es Venezuela, el otro es Nicaragua y obviamente Cuba. Está en su derecho de no invitarlo y decide no hacerlo. El presidente argentino, Alberto Fernández, como presidente de la CELAC, habría mantenido una conversación con Manuel López Obrador, el presidente mexicano, donde habrían acordado que Alberto Fernández, como presidente de la CELAC, va a exponer esta situación en esta misma cumbre. Ahora, más allá de la presidencia de la CELAC de Alberto Fernández, hay que entender que Argentina está en una situación muy compleja, estructuralmente, porque estamos con una deuda con el Fondo Monetario Internacional, de la cual depende muchísimo los denominados waiver o perdones a lo que vaya a decir Estados Unidos. Tenemos deuda con el Club de París, que después vamos a comentar, que finalmente parece que han extendido los plazos de pago. Y estamos pasando la gorra por el mundo. Y uno puede entender que a nivel ideológico un presidente o un país tenga cierta sintonía y quiera declamar ciertas actitudes que cree que debe decirlo. Como por ejemplo el bloqueo a Cuba, dijo Alberto Fernández en estos días, y que América Latina estaba muy tranquilo en no reclamar esto en el norte. Y lo mismo dijo respecto a Venezuela, que en el medio de la pandemia Venezuela había sido bloqueado y que por eso que eso había que decirlo. Ahora, uno tiene que hacerse una pregunta: ¿por qué Estados Unidos decide no invitar a estos países? ¿Por qué Estados Unidos decide no invitarlos? Obviamente que Estados Unidos no es la meca de la bondad y de la verdad, porque Estados Unidos, cuando tiene que sentarse a hablar con Venezuela por el petróleo, no le importa absolutamente nada y se sienta a hablar con Venezuela por el petróleo y le va a comprar el petróleo. Fue lo primero que hizo frente a la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión, si querés, de Rusia a Ucrania. Fue lo primero que hizo. Se sentó a hablar y dijo: yo tengo garantizado mi abastecimiento de petróleo a través de Venezuela.
Ahora, no los invita porque Estados Unidos, como muchos otros países del mundo, entienden que tanto en Venezuela como en Cuba hay violación de los derechos humanos. Y Argentina sabe muchísimo de la violación, y obviamente Nicaragua, y Argentina sabe muchísimo de lo que ha sido violación de los derechos humanos, sobre todo con los que nos pasó en la última dictadura cívico-militar. Y quien le pone el cuerpo a esa situación no es el Estado o un presidente. Quien le pone el cuerpo a esa situación es el pueblo. Y lo que Estados Unidos está diciendo es que el pueblo de Venezuela, el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Cuba han sufrido violación a los derechos humanos. Y por eso no los invita. La pregunta es de qué lado nos paramos nosotros, sobre todo habiendo sido un país que sufrimos en carne propia esa violación de los derechos humanos. Y lo que parece sobre todo, más allá de lo que piensa el presidente, que un presidente es transitorio, obviamente que tiene el poder de la lapicera, pero es transitorio, en 4 años se va o puede quedarse 8 y puede venir otro, es lo que piensan los organismos de derechos humanos que son los que han luchado contra esa salvaje dictadura cívico-militar y que además han sido bastiones fundamentales para el reconocimiento internacional y que además, cuando se tienen que parar frente a esta situación a reclamar, a mí lo que me preocupa es esa doble moral frente a lo que pasó en la Argentina y lo que dicen o no quieren ver que pasa en Cuba o lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en Nicaragua. Entonces, yo creo que Argentina tiene un verdadero problema de sesgo ideológico, por sintonía a lo mejor, del pararse frente al imperio, que estamos todos de acuerdo. Todos sabemos lo que es Estados Unidos. Nadie nos va a venir a contar lo que es Estados Unidos o lo que es la geopolítica británica, que ha influido más de 200 o 300 años en el mundo. Pero eso no tiene nada que ver con decir claramente o con entender claramente el por qué no se los invita a sentarse en una mesa. No se los invita porque se cree que son países violadores de los derechos humanos. Y hay informes que demuestran esa violación a los derechos humanos. Entonces el gobierno argentino se pone un antifaz ideológico frente a lo que le pasa al pueblo de esos países. Y no apoya lo que debería apoyar, es decir, el deber ser, lo que es nuestra historia. Es ser argentinos que luchamos permanentemente contra la violación de los derechos humanos. Y remarco, me preocupa que los organismos no le hagan ver al gobierno también esta situación. Por el motivo que sea, independientemente e individualmente, cada organismo tendrá, digamos, su justificación de por qué no lo hace. Yo no lo entiendo, pero la tendrá. No la comparto, pero la tendrá. Habrá que preguntarles a ellos. Esto es El Arranque. El Arranque. Con Maxi Lecky, el programa político más importante de la radio online argentina. El Arranque en Radio Sónica.